Ok, vamos a resolver la práctica del primer examen. La primera pregunta dice: un grupo de 30 estudiantes ha comprado un paquete de chocolates. Si el paquete contiene 60 chocolates y los estudiantes los quieren repartir equitativamente, la cantidad de chocolates sobrante corresponde a... Esto es simplemente analizar si tenemos 62 unidades para dividirlo entre 30. Daría exactamente 2 y sobrarían 2. Por lo tanto, lo que sobra es 2. Ok, se utilizarían 60 de esos chocolates y 2 sobrarían. La siguiente pregunta está solicitando un múltiplo del número 6. Recuerden que los múltiplos son los resultados de multiplicar el número, en este caso 6, con cualquier otro número entero. El detalle, o más bien, otra forma de verlo es como viendo las tablas del número. Las tablas de 6 es 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, luego 18, 24, y continuarían. Si vemos, el 24 es un múltiplo, que sería la respuesta correcta. Lo que tienen que hacer es saberse bien los conceptos. Los múltiplos generalmente van a ser números más grandes y se obtienen al multiplicar el número con otro. El 3, esto sería un factor o divisor del 6, que son los números por los que se puede dividir el 6 y da un número exacto. Y 3 por 2 que da 6, esto se llama una factorización. Que esos serían los tres conceptos que deben manejar bien. Entonces, como cuando nos piden un múltiplo es el resultado de multiplicar el número que nos dieron con otro. El factor es uno de los divisores del número y la factorización es una multiplicación que dé como resultado el número. Ok, la pregunta 3 está solicitando un número compuesto. Recuerden que hay dos categorías de números. Existen los números primos y los que no son primos van a ser los compuestos. Habían dos excepciones que son el 0 y el 1, que no son ni primos ni compuestos. Eso quiere decir que no puede ser el 0. El 11 es un número primo, entonces tampoco puede ser, y el 19 también es un número primo. Por lo tanto, el único que no es primo sería el 28, que es el número compuesto. Pregunta 4. Un número multiplicado por la multiplicación de dos números primos. Ok, si multiplicamos dos números primos, eso vamos a poner siempre, sin importar cuál número sea, un número compuesto. Luego en la 5 está pidiendo una factorización de 24. Recuerden que factorización es una multiplicación que de 24. En este caso la opción correcta es la D, 6 por 4. Pregunta 6. Un factor del número 12. Los factores son los divisores del 12 en este caso, el cual sería el 3. Un múltiplo de 4, ok. 4 por 3 da 12. Ahí tenemos un múltiplo de 4 entonces en la opción D. La pregunta 8. Una factorización de 12 sería 2 por 2 por 3. Marcamos la opción A por lo tanto. La pregunta 9. Una factorización del número 18. 2 por 9 da 18. 5 por 5 es 25 y ahí ya nos pasamos. Entonces no podría ser esta, obviamente. Y la pregunta 10 es un ejemplo de un número compuesto. De nuevo, el 1 no es ni primo ni compuesto. El 3 es primo y el 17 es primo. El único compuesto que tenemos aquí sería el 15, que sería la opción correcta. Luego, en la parte de respuesta corta, lo primero que aparece es descomponer los números en factores primos. El procedimiento era hacer esta línea y comenzar a dividir por los números primos. El primer número primo es el 2, entonces lo anotamos aquí, ya que 850 es divisible entre 2. Y eso va a dar como resultado 425. 425 no se puede dividir por 2, entonces continuamos con el siguiente número primo, a ver si se puede, que sería el 3, y no se puede por 3 tampoco. Entonces continuamos con el 5 y con 5 sí se puede y da 85. El 85 también se va a poder dividir entre 5 y el resultado sería 17. Y como el 17 es un número primo, solo se va a poder dividir por sí mismo y así llegaríamos al 1 que hay que llegar siempre. La respuesta nos quedaría 2 multiplicado por 5 o si quieren, como el 5 aparece dos veces en vez de 5 por 5, pueden escribir la potencia 5 a la 2 por 17. Si escriben 2 por 5 por 5 por 17 es exactamente lo mismo, no habría ningún problema. Eso nada más para resumirlo un poco, que de hecho en esta otra nos va a ayudar más a hacer la potencia, porque aquí sí se va a repetir bastante un número. Ok, la mitad de 1040 sería 520, que a su vez también tiene mitad, que da 260, que también tiene mitad, que sería 130, el cual tiene mitad de nuevo,
que es 65, y el 65 no tiene mitad, tampoco se puede por 3, se va a poder por 5, que nos va a dar 13, y finalmente el 13 se puede solo por 13 y así llegamos al 1. La respuesta voy a escribirla aquí al lado ya que no me quedó espacio. Sería 2 por 2 por 2 por 2, o si lo prefieren 2 a la 4, multiplicado por 5, multiplicado por 13. Y así nos quedaría entonces la factorización utilizando números primos del 1040. Ok, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos números. La mitad de 182 sería 91. La mitad de 70 es 35. Ya no se puede continuar por 2, entonces pasamos al siguiente número primo. El 35 no se va a poder por 3 ni el 91. El 35 se puede por 5, entonces el 91 lo conservamos y hacemos 35 entre 5 que nos va a dar 7. Luego dividimos por 7 y el 91 sí se puede dividir por 7 en este caso, entonces recuerden dividirlo también. Nos daría 13 y 7 entre 7, 1. Y el 13 es primo, entonces solo se va a poder por 13. Luego multiplicamos en este caso 2 por 5 por 7 por 13 y eso da como resultado 910, que sería la respuesta. Recuerden que la respuesta de un mínimo común múltiplo siempre va a ser un número, a diferencia de la parte de arriba que estamos buscando una factorización, que es la multiplicación en sí. Entonces en el mínimo común múltiplo siempre hay que anotar el número que se obtiene al final. Luego la siguiente voy a hacerla aquí al lado para que no me estorbe esto. 204 y 357. Aquí más bien hay que calcular un máximo común divisor. El 204 tiene mitad, pero como el 357 no tiene, no se puede sacar mitad. En el máximo común divisor, los dos números tienen que ser divisibles por el mismo número primo para poder hacer la operación. Entonces, revisamos el siguiente número primo que tengamos en la lista, el cual es el 3. ¿Se pueden dividir por 3? En realidad, sí. 204, si lo dividimos entre 3, nos da 68. Y 357, si se divide por 3, da 119. Luego seguimos con el 6, con el 3 si se pudiera, pero ahí ya no podemos continuar con lo que sería el 3. Entonces probamos con el resto de números primos, el 5 tampoco, ni el 7, ni el 11, ni el 13. El 17, en este caso, sí nos va a servir con los dos números. Por lo tanto, dividimos 68 entre 17, lo cual nos va a dar 4. Y luego 119 entre 17, lo cual da 7. Como el 4 y el 7 ya no tienen nada en común, entonces ya terminamos. Y lo único que hay que hacer es multiplicar 3 por 17, lo que nos daría un resultado de 51, que sería la respuesta en este caso. La pregunta 4 es anotar dos múltiplos para cada uno de estos números. Los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, 20, 25, pero solo ocupamos dos. Los del 7 son 7, 14, 21, 28 y ahí continúa, pero igual solo ocupamos dos. Entonces cualquier número que obtengamos multiplicando el 7 por algún otro número o el 5 por algún otro número nos serviría aquí. En este caso nos pedían solamente 2 y luego 2 factores del 15. Podríamos anotar el 3 y el 5, por ejemplo, porque 3 por 5 da 15. También está el 1 y el 15 si los quisieran utilizar, que serían los 4 factores en total que tiene. Y así nos estaría quedando entonces la número 5. Luego vamos a la parte de resolución de problemas. Dice, Manuel quiere ordenar sus libros, por lo que va a comprar una estantería. Él quiere que en cada estante haya la misma cantidad de libros y estén separados por historia y ficción. Tiene 171 de ficción y 72 de historia. Y la pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de estantes que necesita si quiere que todos tengan la misma cantidad de libros y que no se combine historia con ficción? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular un máximo común divisor, porque estamos trabajando, a ver si aquí me cabe, porque estamos trabajando con el 171 y el 72, que es cantidad de libros, y lo que vamos a hacer es repartirlos, por lo tanto vamos a necesitar un número más pequeño que estos. Empezamos con el procedimiento, el 72 tiene mitad, pero como el 171 no, entonces tendríamos que pasar al siguiente número primo, porque en máximo común divisor ambos números tienen que ser divisibles por el mismo número primo para poder utilizarlo. El 3
sí se puede utilizar en ambos números. Entonces vamos a dividir por 3. 171 entre 3 nos va a dar 57 y 72 dividido entre 3 nos va a dar 24. Dividimos de nuevo por 3 ya que ambos se pueden todavía y estaría dando aquí 19 y 24 dividido entre 3 nos va a dar 8. El 19 es primo y el 8 solo tiene mitad, por lo tanto ya no se puede continuar y esto sería todo. Aquí el resultado sería 9, que es al multiplicar 3 por 3. Ok, como estos eran libros, yo sé que 9 serían cantidad de libros. Entonces, la pregunta recuerden que lleva dos partes. Lo primero es, ¿cuántos libros tienen que ir por estante? Entonces, la respuesta sería, hay que colocar o se requiere colocar 9 libros o como quieran escribirlo, que significa lo mismo. Hay que colocar 9 libros por estante. Y lo otro es cuántos estantes ocupábamos. Aquí ya tenemos los resultados en estas divisiones. 171 eran los de ficción y dice que vamos a ocupar 19 estantes. Entonces, y son 19 estantes de ficción y 8 de historia. Y así nos quedaría entonces ese primer problema. El siguiente dice, Mauricio va a San José cada 18 días y Eric cada 24. Si ambos se regresan el mismo día que van. Hoy han estado los dos en San José. ¿Dentro de cuántos días van a volver a coincidir entonces? Aquí lo que vamos a hacer es un cálculo de mínimo común múltiplo, lo que implica que vamos a comenzar a sacar mitad, aunque solo uno de los números lo tenga. En este caso, ambos tienen mitad. La mitad de 18 es 9 y la de 24 es 12. Aunque el 9 no tenga mitad, igual continuamos con el 2 hasta que ya no se pueda seguir con ningún número. Y nos daría 6 y luego 9 y 3. Ya terminamos con el 2, ya no se puede continuar, entonces pasamos al siguiente número primo que sería el 3. Y finalmente, tercera parte aquí de 9, llegamos a 1. Realizamos esta multiplicación que sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y nos va a dar 72. Y la respuesta sería entonces en este caso dentro de 72 días. Ok, y así tendríamos entonces resuelto ese problema B. Y finalmente el C dice, Eric tiene ahorrado 23,000 colones. Si un amigo le va a pagar 7,000 que le debe y una amiga le va a devolver un préstamo del triple de lo que debe su amigo, tendrá suficiente dinero Eric una vez que le paguen esos préstamos para comprar un videojuego que cuesta 49,000. Entonces vamos a hacerlo como una operación combinada. Tenemos originalmente 23,000 colones. A eso hay que sumarle lo que le va a devolver un amigo que es 7,000. Y luego dice que le van a devolver también un préstamo de 3 veces, es decir, 3 multiplicado por lo que le debe el amigo, que sería 7,000. Y esta sería nuestra operación combinada. Para resolverla, recuerden que tenemos que trabajar primero las multiplicaciones. No podemos hacer sumas si quedan multiplicaciones pendientes. Entonces bajamos todo esto y resolvemos la multiplicación. 3 por 7,000 nos va a dar 21,000. 21,000. Y luego aquí entonces estaríamos teniendo que hacer la suma. Pueden hacer la suma directamente, no habría ningún problema en ese caso. Y si sumamos 23,000 más 7,000 más 21,000, eso nos va a dar 51,000. Ok, y si va a tener 51,000, ¿le alcanzará para comprar algo que vale 49,000? Sí. Entonces, ¿tendrá suficiente dinero? Sí, tendrá suficiente dinero.
Ok, o le sobran 2000 o lo que quieran escribir que responda adecuadamente a la pregunta. Y eso sería entonces todo lo que corresponde a la práctica de examen.